Debajo del hielo ártico hay agua. El Ártico es un casquete de hielo que flota sobre el océano. Solo un océano helado. Debajo del hielo antártico hay un continente. Rocas, tierra, fósiles. El 99% de ese inmenso continente es cubierto por hielo. La Antártida formaba parte, hace cientos de millones de años, del supercontinente Gondwana, y no estaba en el lugar que hoy se encuentra. Como los demás, a los que estaba unido, la vida vegetal y animal poblaba su superficie. La fractura y la deriva de placas llevaron, en 160 millones de años, el polo sur del planeta. Las temperaturas descendieron de modo espectacular, y hace 25 millones de años aparecieron los bosques y la Antártida comenzó a abrirse de hielo. Después de la escala habitual en Punta Arenas, sobre el estrecho de Magallanes, el Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya atraviesa el mar de Drake. 1000 kilómetros de turbulento océano glacial antártico, las aguas más peligrosas del mundo. Ahora hay que posar suavemente esa ola sobre la pista, que comienza al borde de un acantilado sobre el mar. Aterrizamos en el aeropuerto chileno Marsh, único en la isla Rey Jorge, la más grande y al norte de las Shetland del Sur. Cuando se llega al archipiélago, en el extremo de península antártica, donde se encuentra situada la mayor parte de las bases, no siempre piensa que estamos solo en el borde del inmenso continente y a unos 3000 kilómetros del Polo Sur. Con el apoyo del Instituto Antártico Uruguayo, organismo responsable del emprendimiento de nuestro país, la Antártida, Naturaleza Viva comienza su aventura. La base científica Antártica Artigas se encuentra en la península Phillips, única parte de la isla no cubierta de hielo, de la bahía Maxwell. Muy cerca de ella, al este, desciende hacia el mar el glaciar Conns. Llegamos a las islas a fines del verano. A comienzos de en diciembre, el día más largo dura 20 horas, aunque el sol no se eleva a gran altura sobre el horizonte. Las sombras son alargadas y las superficies blancas muestran así su relieve. La isla se encuentra en el extremo de la península Antártica, donde el Atlántico y el Pacífico se unen y ocupa una superficie de unos 1300 kilómetros cuadrados, de los cuales apenas 25 se hallan libres de hielo, casi todos en la península Phillips. Una gran masa de hielo cubre la isla, y el pico más alto llega a los 535 metros sobre el nivel del mar. Los cielos se han retirado únicamente de pequeños espacios costeros y algunas cumbres volcánicas. Junto al mar se encuentran numerosos peñascos, pequeñas playas pedregosas en las bahías, barreras glaciares que se dirigen al océano. Al norte de la isla abundan los escollos y farallones, mientras en el sur se han formado algunas bahías que facilitan el acceso a tierra. La mayor parte de las aves de la región depende de los grupos de islas oceánicas para su reproducción. Solo 19 especies de aves voladoras crían en el continente antártico. Los petres anidan en las tierras bajas costeras y en las laderas del interior, como este grupo en armonía en la isla Nelson. En muchos casos, lo que comen las aves marinas y cómo ven sus alimentos es todavía objeto de cierta especulación. Los estudios desde tierra han establecido la naturaleza de la dieta de las aves en época de cría, durante el verano austral, pero su dieta y hábitos alimentarios mientras se encuentran en el mar son poco conocidos. Se sabe que muchas especies se alimentan de noche, cuando sus presas se encuentran en la superficie del mar. Los albatros y petreles emplean profusamente el sentido del
olfato para localizar su alimento. Las aves marinas exhiben diversos métodos de alimentación en la superficie que se extiende a unos 3 metros de profundidad. Algunas se alimentan en la capa superficial. Los albatros, petreles y los petreles buceadores se valen de inmersiones poco profundas. Las aves del océano austral suelen verse limitadas a quedar durante un verano breve. Los albatros y petreles ponen un solo huevo y los padres comparten la incubación, el cuidado y la alimentación de la cría. La incubación tiene una duración relativamente larga en comparación con las de las aves. Sé que esta adaptación evolucionó por las dificultades que tienen los padres para encontrar no solo la cantidad necesaria, sino también la calidad de alimento para ellos y sus crías. En la Antártida, la mayor parte de las aves marinadoras pertenecen a 2 órdenes: el de los escuas o págalos, gaviotas y charranes costeros, y el de los albatros y petreles oceánicos. Este último orden se caracteriza porque sus miembros tienen visibles narinas externas tubulares sobre el pico o a ambos lados de él. Las narinas tienen unas glándulas en la base que emplean para eliminar el exceso de sal que le proporciona la dieta marina. La foca de Weddell vive encima o debajo del hielo próximo a las costas de Antártida durante todo el año. Puede sumergirse a profundidad hasta 600 metros o más y puede permanecer más de 1 hora bajo el agua. Sus grandes ojos están bien adaptados a la escasa luz de las profundidades. Como las ballenas y los delfines, emplea el sonar para localizar su alimento y buscar el camino de regreso a los agujeros del hielo. Durante la oscuridad del invierno, vive permanentemente bajo el hielo, royéndolo y raspándolo continuamente con los dientes para mantener abiertos los agujeros por los que respira. Los linces proliferan en las zonas pedregosas de las islas, con elevada tolerancia a la sequía y al frío. Aunque pueden colonizar suelos pobres en nutrientes, crecen principalmente sobre piedras y rocas. Sorprendentemente para nosotros, algunos linces pueden sobrevivir cerca de 2000 años. En las zonas más húmedas se encuentran musgos. En las laderas pedregosas bien drenadas, los musgos se acumulan formando una gruesa capa bullida. En cada verano repite un ciclo eterno de erosión. El agua revuelve el hielo y la nieve en torrentes que arrastran transformando las piedras en cantos rodados. La temperatura oscila alrededor de 0 grados centígrados. La nieve y el hielo se licúan y congelan alternativamente siguiendo los cambios de la temperatura. La piedra porosa de estas islas volcánicas absorbe agua y al aumentar su volumen al congelarse en el interior de la piedra, las fractura. Este fenómeno repite en cada nuevo trozo en que se fractura cada piedra, haciéndola cada vez más y más pequeña. A su vez, estos pequeños trozos son arrastrados por el agua, la nieve y el viento, friccionados entre sí, desgastándolos. Y otra vez, vueltos a fracturar. La hoja piedra volcánica porosa termina transformada en arena. Los cantos rodados menos porosos también son fracturados de otra manera, por diferencia de temperatura. El agua que los rodea se congela y forma una línea horizontal a su alrededor. Como son piedras oscuras, la superficie emerge del hielo, absorbe el calor del sol verano y se fractura.
Uruguay proporciona agua dulce a la base Artigas. Se formó por el caudal de aguas de deshielo acumuladas en el cráter de un volcán cercano. Su superficie comienza a congelarse por las orillas a principios del invierno, y una capa de hielo lo cubre totalmente en plena acción. Como es profundo, el agua potable de la base está asegurada. Protegido del viento, el lugar transmite paz absoluta. El silencio puede oír, como en toda la Antártida, cuando no sopla el viento lejos de las costas. La maniobra del agua es una rutina periódica en la base y se realiza aún en plena ventisca. El agua se bombea desde el lago cercano y luego de alcanzar el punto más elevado del terreno, fluye a la base por desnivel hasta completar los depósitos protegidos de la temperatura externa dentro de la base. Al terminar la tarea, hay que drenar totalmente la cañería de agua. A pesar de su aislación térmica, la congelación del agua en su interior la fractura fácilmente. Se requiere vigor y fuerza física para realizar este trabajo bajo esas condiciones duras. En Buena Armonía, en la isla Nelson, visitamos colonia de pingüinos de barbijo, acompañados de un equipo de investigadores del Instituto Antártico Uruguayo. Realizan estudios ecológicos en coordinación con la investigación de otros equipos en diferentes lugares de la Antártida. Las condiciones de vida y el aislamiento de esos investigadores son sumamente duros. El objetivo es contribuir a su aprobación, previendo el impacto de la presencia humana en la Antártida. Es la más pequeña de las tres especies. El pingüino de barbijo se encuentra principalmente en las Orcadas, Sandwich y Shetland Sur, y a lo largo de las costas occidentales de la península antártica. A pesar de que ya pasó época de producción y crianza, pelean robadas las pequeñas piedras que forman sus rudimentarios nidos. Los pingüinos de barbijo anidan en terrenos pendientes pedregosos. Son ruidosos y agresivos. Con frecuencia invaden las colonias de pingüinos de Adelia y ocupan sus lugares de anidación. Las hembras se ocupan del primer turno de incubación de los huevos y ambos padres comparten la crianza de los polluelos. Los pingüinos barbijos se alimentan exclusivamente de krill, que capturan más cerca de la costa que otras especies de pingüinos. Modifican la naturaleza del terreno depositando excrementos, plumas y cadáveres. Las jóvenes abandonan las colonias al cabo de 9 meses y todas ellas se alejan de la costa como máximo en abril o mayo. Los pingüinos están dotados de un plumaje denso, cada una de cuyas plumas permeables se solapa con la siguiente, atando una capa de aire junto a la piel. El plumaje tiene un manto interior de plumón lanoso y entre la piel y los músculos hay una gruesa capa de grasa que sirve también como depósito de energía para el ave. Están tan bien aislados que pueden hacer calor. Si esto ocurre, expongan las plumas para dejar escapar la capa de aire. Las áreas desnudas de la cara, alas y pies sirven también para eliminar exceso de olor. Torpes en la tierra, los pingüinos son excelentes nadadores. Sus pies, parcialmente palmeados y la cola triangular, forman el mon. A un corte de vista en el aire, los ojos de los pingüinos enfocan bien dentro del agua, donde está su alimento. Los pingüinos tienen varios depredadores. Las escuas rondan sus lugares de anidación tras su cría. En el océano, son presa de la foca pardo, de los leones marinos y de las orcas. El pingüino papúa, con su característico pico rojo, es de una talla y peso un mayor que el de barbijo. Con una amplia distribución geográfica en las islas antárticas y subárticas, los papúas tienen una población total de unos 150.000 individuos. Ejemplares enfermos y moribundos son presas de sus depredadores. Cuando un pingüino se desplaza solitario, puede ser visto por un depredador como posible presa. En condiciones normales,
y sobre suelo firme, fácilmente se aleja buscando la compañía de su grupo. Los pingüinos saltan por encima del agua, todo aliento y revistiéndose de una capa de burbuja de aire reduce el rozamiento. Las alas movidas por grandes músculos proporcionan las amotas para impulsarles por el agua a gran velocidad. Se desplazan con facilidad sobre el hilo, deslizándose sobre el vientre e impulsándose con las aletas. Conchas acuáticas absorben gran cantidad de sal a través del alimento o bebiendo a mar. Están provistos de glándulas especiales, extraen sal de la sangre y la eliminan a través de la nariz. Dos pingüinos papúas se someten con conciencia al trabajo cuidadoso de los científicos, recopilando datos que permitirán su estudio. Los pingüinos son pesados, medidos y anillados. El anillado se realiza según normas preestablecidas. La colocación holgada de anilla permite el crecimiento y la movilidad normal de la aleta. Los ejemplares madurados son adultos y su crecimiento será limitado. Entre otros datos, el anillado permite censar poblaciones. Tripulación del helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya, aunque cuenta la base Artigas, prepara un vuelo sobre el mar del estrecho de Bransfield que separa las islas de la península antártica, en un recorrido de la isla transportando científicos. Saldremos de Rey Jorge, dando el glaciar de la isla Nelson, para luego dejar a nuestra derecha las islas Robert, Greenwich, Livingston, volando hacia el sudoeste hasta la isla Opción. Luego volaremos hacia el norte, Punta Shearer, al otro lado de la isla Livingston. De ahí a casa, base Artigas, en Rey Jorge. Volaré en una zona de fuertes vientos, siguiendo el borde en tales islas, sobre un mar salpicado de aire. Se toman todas las precauciones necesarias y se prevén las emergencias posibles. Una mezcla de inquietud y emoción de la aventura nos mantiene atentos. No queremos ver una sola imagen que impacte nuestros ojos. Equipos especiales nos protegen en un mensaje de emergencia en esas frías aguas. Todos esperamos no necesitarlo. Los tanques de combustible están cargados al pecho.
icebergs se desprenden de bancos de hielo y de los glaciares al desplazarse hacia el mar. La gran masa de hielo está en pie sobre el mar, permaneciendo unida a la costa hasta que su peso la desprende y comienza a fluir libre. Solo una novena parte del peso aproximadamente emerge sobre la superficie. Cada año se desprenden unos 1.400 kilómetros cúbicos de icebergs, un volumen equivalente a la mitad del agua empleada por población mundial. Unas 4/5 partes de icebergs se desprenden de los bancos de hielo de costa antica continental. Son grandes desde un espesor de 200 a 300 metros, plano por arriba con caras en ángulo recto, en el tiempo se van redondeando y fraccionando en pequeños. Una vez libres, fluan, son arrastrados a velocidades de 13 kilómetros por hora. Muchos quedan atrapados en bahías y ensenadas. Los que aún quedan libres, llega la convergencia antártica que invierte su curso, siendo este el límite exterior para muchos icebergs. A principios de 1136 se desprendieron 3.000 kilómetros cuadrados de hielo del banco de Ilgen, llevándose consigo la base antártica del Gran Primera y la soviética Druzhnaya. La primera ya había sido abandonada en 1180, pero la soviética debía recuperarla. La expedición soviética pasó varias semanas en el mar de Weddell buscando su base perdida hasta que la encontró en un iceberg sepultada por la nieve. Las Shetland del Sur son un archipiélago de origen volcánico y corresponden a las cimas de cordillera submarina que emerge del océano. Las montañas de la península antártica y islas próximas se formaron en el mismo proceso que origen los Andes. Navegantes, balleneros y cazadores de focas descubrieron estas islas y las recorrieron en los años siguientes. Primero en avistarlas parece haber sido el Esquire Smith en 1818, que Bellinghausen, Bransfield, Palmer, Well y muchos más abrieron a lo vastas zonas donde abundaban las focas y ballenas. Sus nombres quedaron para siempre en este confín del mundo, nominando mares, estrechos, islas, bahías, cabos, testeando su arrojo y espíritu de aventura, los nuevos descubrimientos de tierras y riquezas. Continuamos lo vuelo rumbo a la isla de Decepción, más al sur de las Shetland, a unos 140 kilómetros de base Artigas. Su nombre, su forma en el mapa y su historia nos aterran. La imaginamos emergiendo entre la bruma, arada en el océano, como saliendo de las planas de Melville o de Verne. Decepción es una isla singular. Es un anillo de rocas y tierra. La enorme cara de unos 13 kilómetros de diámetro, de un volcán los más grandes que haya existido. En realidad, su forma es la de una herradura, pues una herradura comunica el océano con el gran lago interior con varias caletas bien resguardadas. A fines del siglo pasado, una factoría ballenera se instaló en ella. La llegada de sus hombres provocó la muerte de 200 ballenas durante los años en que operó allí. Abandonada a mediados de la década de 20, fue semisepultada por una erupción de volcán en los 60. La bahía del Antago se abre sobre la costa oriental de la isla Rey Jorge. Un marco de inmensos glaciares bordea regular contorno. Aislados picos emergen de los cielos. Aterramos en la base brasileña de Ferraz, la península Keller, en un extremo de la bahía. Nuestra intención es
visitar los restos de vieja estación ballenera inglesa muy cerca de allí. Abandonada en 1959, la visión fantasmática es de desolación y muerte. Cementerio de ballenas y balleneros. Un relato de las viejas faenas balleneras acerca de aquellas épocas. Desde arneada y muerta la ballena, era arrancada las barcas hasta el barco ballenero y amarrada a un costado por la cabeza y la cola. Un cabo le sujetaba una aleta para mantenerla en alto sobre el agua. Uno o dos de los botes del barco cercaban junto a la ballena, y los arponeros y otros miembros de la tripulación empezaban a sollar el cadáver. Se ponían de metal las botas para sujetarse bien a la superficie cetáceo, y armados con largas heladas cuyas cortaban la grasa en largas tiras. En la puerta de la estación, un cartel advierte del riesgo que el estado de la obstrucción implica para el visitante y sugiere que sea usado como refugio solo en caso de necesidad. Al extremo de cada tira se hacía un agujero, pasar un cabo que se sujetaba a un gancho, y se hacía pasar por una fuerte polea fijada al mástil del barco. Los marineros tiraban cuerda para separar la capa de grasa del cuerpo, dándolo. Estas grandes mantas de piel y grasa se cortaban en trozos más pequeños, se bajaban a la bodega, donde introducían en barriles bajo la atenta mirada del responsable. Sobre la pedreza de la bahía Collins, a la derecha de la bahía, se encuentran esparcidos restos de un naufragio. Se trata de viejas maderas y está allí desde antes de instalarse la base Artigas. En el primer relevamiento, se trazó un mapa con curvas de Bell, determinando la posición de los restos. El Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias conduce los estudios. Por las características de las piezas, descarta pudieran haber constituido la estructura de un bar de gran porte. Por el tipo de madera y por el baño de piezas, no se descarta que pudieran ser restos de una ballenera norteamericana de mediados del siglo pasado. La investigación continuará en próximas etapas con la excavación en cuevas cercanas, buscando restos dejados por posibles náufragos. El elefante marino es la más grande de las focas. Los machos adultos
adultos pueden pesar 4 toneladas y llegan a medir 4,5 metros. Las hembras son mucho livianas y de menor tamaño. Su pelaje es pardo y uniforme, de pelo rígido y corto. Enseguida de mudar su piel, su color más oscuro y brillante. La trompa que presentan los machos nos sugiere el motivo de su nombre. Los adultos muestran su piel llena de cicatrices. Los machos en torno al cuello y pelo, de sus frecuentes peleas con otros machos. Las hembras las tienen en la parte posterior del cuello, por donde las sujetan los machos durante la cópula. En la costa occidental de la isla Reige, sobre el mar de Drake,